Juan, profeta, nos da algunos indicios dentro del libro para que podamos ubicarnos en la historia, a qué historia se está refiriendo él y cómo esa historia, contándola de manera simbólica, la presenta como para que sea leída en cualquier otro momento de la historia humana. En un momento utiliza un simbolismo que ha dado mucho que hablar y que a veces se lo trata con demasiada ligereza o sin demasiados conocimientos. Cuando llega a la mitad del libro, él presenta una bestia terrible, una bestia que sale del mar, y que dice que esta bestia lleva una corona con títulos blasfemos. Y esa figura, según se puede entender, podría estar representando en el momento en que escribe el autor del libro a los emperadores romanos que perseguían a la Iglesia. Precisamente el primer perseguidor de la Iglesia en todo el imperio fue Domiciano, que reinó en la última década del siglo I. Y según nos cuentan los historiadores de la época, él tenía una costumbre, le había gustado que se lo llamara Señor y Dios. Y así exigía que en los escritos, en las cartas, en los documentos que se mandaran, se lo tratara de esa manera, Señor y Dios. Vean ustedes que el Evangelio de Juan, que se escribe más o menos en esa misma época también, el discípulo lo llama Señor mío y Dios mío a Jesucristo. Hay entonces una polémica con esa ambición del emperador que quiere hacerse llamar con estos nombres. El historiador Suetonio es el que dice que el emperador Domiciano tenía este deseo de que se escriba su nombre de esa manera, Señor y Dios. Y aquí se lo representaría entonces con esa corona, con los títulos blasfemos. Y entonces, una vez que lo ha presentado de esta forma, le da un indicio al lector para que trate de averiguar de quién está hablando, a quién se refiere. Y es este texto que encontramos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, cuando dice: aquí se requiere sabiduría, el que presuma de inteligencia vea si puede descifrar el número de la bestia, porque es un número humano, es el 666. Cuánto que se habla de este número 666 y se le dan tantas interpretaciones caprichosas. Y fíjense, aquí dice que hay que calcular, el que es inteligente que lo calcule, de manera que no es algo que está oculto y que se va a revelar en el futuro, sino que es algo que con un cálculo se puede llegar a saber de quién se está hablando. Para nosotros hoy esto puede resultar muy difícil, pero para los antiguos no, porque en todas las otras lenguas de la antigüedad se utilizaban las letras para escribir los números. Nosotros en nuestro idioma escribimos las letras con unos signos y los números con otros, pero en las otras lenguas antiguas, el griego, el hebreo y aún en el latín, los números se representan con letras. Entonces, aquí el autor está haciendo un desafío al lector para que trate de escribir un nombre que, si uno suma las letras, da la suma de 666. Ya desde la antigüedad los padres de la Iglesia han tratado de identificarlo y también han afirmado que se refería a un emperador romano. La interpretación más verosímil sería escribir el nombre de Nerón en hebreo, y Nerón César se escribiría con letras que, sumadas, si uno las lee como números, daría 666. El primer perseguidor de la Iglesia, y que luego el autor dirá que este Nerón se reproduce en el futuro en otro personaje, porque si vamos más adelante en la lectura, nos da otra vez un indicio quién puede ser. Es cuando se habla de
una vez la bestia que tiene los cuernos, 7 coronas, 10 cuernos. Las 7 coronas dice que las 7 cabezas son 7 montañas y son también 7 reyes, de los que 5 ya perecieron, uno existe todavía, el otro no ha llegado, cuando llegue durará poco. Y a la bestia, ese es uno de los 7. Cosa curiosa, porque habla de 7, las 7 cabezas que tiene la bestia, y cuando cuenta son 8. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hacemos la lista de los emperadores romanos, podemos darnos cuenta. Dice que 5 ya han pasado. ¿Quiénes fueron los emperadores romanos? Empezó con Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Hasta Nerón ya pasaron. Uno está ahora, sería Vespasiano, que es el siguiente. Ese sería el 6º. Y por último, el 7º dice que durará poco. Y ese fue Tito, porque Tito no alcanzó a 2 años de reinado y murió. Y entonces pasa al 8º, que sería Domiciano, de quien habíamos hablado antes, el que se hacía llamar Señor y Dios. Y dice que este 8º es uno de los 7. Con lo cual quiere decir el autor que sería como Nerón en un segundo reinado. Lo que une a Nerón con Domiciano es que los dos fueron perseguidores de la Iglesia. Entonces el momento histórico en el que se trata del Apocalipsis sería el de la persecución de los cristianos bajo el gobierno de Domiciano. Él sería el 666 redivivo, él sería este 8º emperador, que es también uno de los 7, sería como la reedición del gobierno de Nerón. El autor, para presentarnos esta historia, la coloca en el medio, con esa gran visión que se utiliza en nuestra liturgia cuando celebramos las fiestas de la Virgen. El autor dice que ve en el cielo un gran signo que tiene dimensiones cósmicas, no son dimensiones humanas. Una mujer que está coronada con las estrellas, que está vestida con el sol, que está parada sobre la luna, y frente a ella hay una inmensa serpiente, pero una serpiente que también tiene dimensiones cósmicas porque con su cola arrastra la mitad de las estrellas. Y sería la escena de el Génesis, la mujer y la serpiente, el momento que Dios maldice a la serpiente y le dice que va a poner acechanzas contra la mujer y va a tratar de devorar a la descendencia de la mujer. El autor está entonces reinterpretando aquel texto del Génesis, pero la mujer en este caso sería la Iglesia, la serpiente sería ese poder infernal, el poder demoníaco, que después se va a reproducir sobre la tierra porque esta serpiente le va a dar todo su poder a la bestia, a ese emperador que persigue a los cristianos. Y la mujer es la Iglesia, que al mismo tiempo que está coronada con las estrellas y vestida con el sol, es decir, está en la situación gloriosa, pero sin embargo dice que grita con los dolores del parto. Se conjugan en ella los terribles dolores y la gloria. Pero esa mujer es protegida por Dios, no es devorada por la serpiente. El autor entonces nos ubica dónde está previsto en el Antiguo Testamento la persecución de los cristianos. En la serpiente del poder infernal que se va a reproducir sobre la tierra en los gobernantes que quieren ser llamados Dios. Y la mujer está representando a la Iglesia, que es la que aparece aquí, y que el autor curiosamente, para hablar de la Iglesia, la viste con la figura de la Madre del Señor, porque esta mujer que está con los dolores del parto y grita porque está por dar a luz, cuando da a luz, da a luz al Mesías, al que es llevado al trono de Dios. La serpiente
a la descendencia de la mujer no le puede hacer ningún daño. Ven que entonces todas estas catástrofes y cosas que pasan alrededor encuentran su explicación en este texto del Génesis, para hablar de la protección especial que Dios tendrá sobre la Iglesia para que la serpiente no llegue a hacerle ningún daño. Por eso al final el libro termina con una gran batalla. Uno se preguntaría cómo es que en un libro que, como el Nuevo Testamento, que nos habla de la paz y de Cristo como el príncipe de la paz, el libro de la Biblia termina con una gran batalla sangrienta, pero atención, estamos hablando en un lenguaje de símbolos. La lucha entre el bien y el mal está representada como una tremenda batalla, en la cual el bien va a salir triunfador. Cristo vencerá a todos los gobernantes de la tierra que quieren ocupar su lugar. Y entonces aparecerá resplandeciente esa ciudad en la cual se reunirán todos aquellos que han permanecido fieles en medio de las dificultades de este mundo y no se doblegaron delante de estos emperadores que quisieron ocupar el lugar de Dios, que permanecieron fieles al verdadero Dios. La Jerusalén, que aparece en los últimos capítulos del libro del Génesis, eso es verdaderamente la revelación del Apocalipsis, y esa es la profecía del Apocalipsis que todavía está esperando su cumplimiento, como las sucesivas generaciones que siempre se van a seguir encontrando ante esta disyuntiva de servir a Dios o servir a los hombres que quieren llamarse como Dios. Los que son fieles están llamados a habitar en esa ciudad hermosa, en esa ciudad donde Dios será todo para todos, esa ciudad de luz, de justicia, de paz, donde no tendrán lugar los cobardes. A esa profecía se refiere todo el libro y nos lleva entonces a reflexionar de cuántas cosas pasan en este mundo, porque hay fuerzas que quieren ocupar el lugar de Dios, quieren dominar nuestra conciencia, quieren dominar nuestra moral, quieren dominar todo nuestro comportamiento, para que atendamos a los que nos dicen por la propaganda, por la publicidad, por las presiones de los gobernantes, que quieren ocupar el lugar de Dios y sin embargo no son Dios. El cristiano debe saber que tiene que adorar solamente a Dios. Y aquí en el texto del Apocalipsis hay una figura que está del principio al final, un cordero que está degollado y sin embargo está de pie sobre un altar, la figura de Jesucristo. Jesucristo que recibe también la adoración en el cielo y en la tierra, junto con el que está sentado en el trono y que sería la imagen de Dios, que nunca se ve, siempre se habla del que está sentado en el trono, pero nunca se lo describe. Hay como un inmenso escenario presidido por ese trono donde está Dios y este altar donde está el cordero degollado y de pie, como si fuera el inmenso escenario delante del cual se desarrolla toda la historia de la humanidad. Desde allí es que se contempla el Apocalipsis. Si se lo mira desde la tierra, los triunfadores parecen ser los emperadores, el 666, aquel octavo rey que es el mismo que uno de los 7, pero el verdadero Dios es el que está en el trono, y desde el trono de Dios la historia se ve de otra manera. Los que son allí perseguidos, esos son los triunfadores, mientras que el que se consideraba un triunfador es el que será arrojado al pozo de fuego, el fuego que nunca se apaga y que es el que queda allí al final. Se habla en el texto de un período de 1000 años antes que termine la batalla final. Sobre ese periodo de 1000 años han elucubrado muchos y todavía algunas sectas hoy hablan de ese milenarismo, el milenio, pero también hay que ver que estamos hablando de un libro que está en símbolos. Esos 1000 años es toda la historia de la humanidad. Para el autor lo pone como
una duración muy grande para su tiempo, pensar en 1000 años. No se tenía un conocimiento de la historia como se tiene hoy. 1000 años podría parecer como la eternidad, pero esos 1000 años son los 1000 años de toda la historia de la Iglesia, hasta que llegue el momento final y en el cual estamos viviendo todos nosotros, en el cual todavía existe esta lucha y esperamos la batalla final en que el mal sea destronado totalmente. Con esta mirada de esperanza sobre el futuro, la Biblia termina con este libro del Apocalipsis. Muy distinto de lo que a veces se nos quiere presentar en algunas novelas o en series televisivas, que el libro del Apocalipsis sirve más bien para aterrorizar. Es un libro para que mantengan todos la esperanza, para que sepamos que debemos permanecer fieles a este único Dios y a este único Jesucristo hasta que llegue la batalla final y el mal sea destruido totalmente. La Biblia se termina entonces con una palabra de esperanza para todos. Lo apocalíptico no es lo que aterroriza, sino que lo apocalíptico es lo que nos llena de consuelo y esperanza, para que mantengamos la firmeza, la fidelidad, la constancia en medio de las dificultades que tenemos en este mundo y de tantas fuerzas que nos solicitan para que abandonemos la fidelidad a Dios.